Bienvenidos, este es el episodio 90, cuando el compromiso se diluye. Comenzamos. Prometemos de acuerdo a nuestras esperanzas y actuamos de acuerdo a nuestros miedos. Francois de la Rochefoucauld, escritor y aristócrata y filósofo francés. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Generación de Fe. Recuerden que ustedes son Generación de Fe, nosotros somos Generación de Fe y juntos hablamos de la palabra de Dios, juntos buscamos a nuestro Dios y juntos tratamos de comprender qué quiere nuestro Dios conforme a su palabra para cada uno de nosotros. ¿Cómo estás, Chris? Muy bien, Subir, gracias a Dios, bendecido y empezando una época en la que ahorita ya pasó del frío a calor y con muchas actividades en la semana y familia y un servidor, pues todos estamos de salud bien. Bueno, mi hermano pues apenas está saliendo de la gripa y todo, pero lo que cabe, gracias a Dios, todos estamos bien. ¿Y tú, Subir, cómo te ha ido? Bien, gracias a Dios, Chris, gracias a Dios, bien con ya con estos, ya entre calor, entre frío, pero creo que ya empieza más el calor y entonces hay que empezarnos ahora a poner ya ropa más, más cómoda, más ligera, ¿no? Para podernos sentir mejor. Primero era la chamarra y luego era el paraguas, ahora ya es, las playeras cortas para sentirnos más frescos. Así, gracias a Dios estoy bien, mi familia también se encuentra bien, mucho gusto. El trabajo, gracias a Dios, me está yendo bastante bien y también tengo trabajo, creo que también el hecho de tener trabajo es muy importante y principalmente tener la salud y la vida que es la que nos da nuestro Dios y sin eso, créeme que no hacemos absolutamente nada. Espero que ustedes se encuentren bien, amigos. Espero que se encuentren también ustedes bien, hermanos, que, que el Señor esté siendo benévolo con cada uno de ustedes. Nuevamente nos encontramos para hablar de un tema más de la palabra de nuestro Dios. Si alguno de ustedes se encuentra enfermo o tiene alguna petición a nuestro Dios, hágasela saber y créame que conforme a su voluntad, Él los oirá, Él hará su voluntad para cada uno de ustedes. Llegamos a este episodio, un episodio importante, como ya lo vieron en el título. Este es un episodio que es, es importante y también tenemos que verlo desde la perspectiva de que muchas de nosotros o muchas de las personas toman a la ligera la palabra de nuestro Dios, toman a la ligera el hecho de ser hijos de Dios o decirse cristianos o decirse creyentes. Toman muy a ligera esa parte y entonces vamos a hablar de este tema precisamente para ver por qué como personas tomamos a la ligera muchas de las situaciones. Pero antes de empezar el tema, no olviden suscribirse, no olviden darle like, compartir, activar la campanita, porque eso nos va a ayudar como generación de fe que somos para que vayamos creciendo y vayamos siendo esta comunidad más grande y más personas escuchen la palabra de nuestro Dios, más personas se enteren de las buenas nuevas, más personas que se enteren de que hay un Dios que quiere lo mejor para cada uno de ustedes, para cada uno de ellos. Y si este tema o los temas anteriores les ha funcionado a ustedes, compártanselo a la persona más cercana que tengan, háganselo saber, díganle que nuestro Dios tiene un plan perfecto para cada uno de ellos y también para cada uno de nosotros. Pues ese tema es, no puedo decir que es controversial, pero sí puedo decir que se toma mucho a la ligera. Se toma mucho a la ligera el hecho de decir soy hijo de Dios, soy cristiano o soy creyente. Entonces, definitivamente hay muchas personas que se identifican así, pero su fe no tiene ese compromiso que lo que Dios nos está pidiendo que tengamos. Eh, tenemos o tienen, me incluyo y nos incluimos, ¿por qué? Porque tal vez en algún momento de nuestra vida hemos caído en esa parte. Tenemos una fe muy débil, muy floja, que hace que lo que tenemos que hacer delante de nuestro Dios, lo tomamos a la ligera y dejamos las cosas que
que pase como si nada, no tenemos una fe firme. Y eso hace que nos convirtamos como en hijos de Dios light, cristianos light, creyentes light, donde solamente se busca la comodidad, donde se evita el compromiso, donde se evita el sacrificio. Pero esto, ¿por qué sucede? Esto, ¿por qué nos afecta y sigue afectando a cada una de las personas? ¿Qué podemos hablar, Chris? Sí, primeramente, pues hay que comentar que el compromiso es algo una acción humana que pues está en todos los ámbitos de la vida del ser humano. Compromisos se refiere a actividades de las cuales vamos a asumir una responsabilidad, vamos a cumplir. Y eso está, por ejemplo, desde cuando somos niños, que nuestros padres nos inculcan la labor de ir a la escuela, de aprender, de hacer tareas, de estudiar para los exámenes, de prepararnos, que es cuando el primer compromiso que nosotros tenemos cuando somos niños empieza con la escuela, ¿verdad? Y cuando vamos creciendo, vamos pasando por diferentes cuestiones en la vida que ya cuando llegamos a una edad adulta, pues ya viene esta parte de este segundo compromiso, cuando ya cambiamos nuestra manera de pensar y todo eso, cuando ya tenemos que salir de lo educativo a insertarnos a la esfera laboral, está ese compromiso de que tenemos nosotros como adultos, pues un compromiso con nosotros mismos con nuestro trabajo, con nuestros jefes, cuando tenemos que rendir cuentas de lo que hacemos y tenemos que adquirimos ese compromiso. Y ya cuando nos vamos a casar, cuando se casa una persona, pues también está ese compromiso, ese paso, ¿no? De comprometer con tu pareja, de si van a planear tener una familia, los hijos, el compromiso. O sea, ya, ojo, el ser humano va avanzando en su edad, ahí va avanzando en ciertas tareas que tiene que atender, llamadas compromisos. Entonces, también cuando nosotros, ya trayéndolo esto a la cuestión religiosa, pues también está ese compromiso con nuestro Dios. No es algo que quede exento, es algo que de hecho incluso más compromiso debe de haber porque estamos trabajando para aquel que dio su vida por nosotros a través de su Hijo amado, pues tenemos nosotros esa labor, ese compromiso, esa tarea de comprometernos con lo que Dios hizo con nosotros, de traernos de esa oscuridad a vivir esa luz admirable que es a través del conocimiento de su palabra. Entonces, en esa idea, nosotros como hijos de Dios, pues tenemos esa tarea, esa encomienda, esa labor pues, de que los que queremos trabajar en su obra, pues, como en este caso, pues, ya puede ser predicar la palabra de Dios, pues, tenemos que aceptar esa tarea y empezarla a desarrollar en nuestra vida. Pero, ¿qué pasa? Que con el tiempo, muchas veces como seres humanos, algunos compromisos sí los tomamos en cuenta y otros no tanto, y hay veces que nos llenamos de actividades seculares que dejamos a muchas veces las cosas de Dios al último. Y a veces ya tristemente suena decirlo, pero cuando queremos hacer las cosas de Dios, no les hacemos las cosas como con el mismo empeño, como cuando hacemos nuestras actividades en nuestra vida laboral. Y desgraciadamente dirán por ahí, le damos a Dios lo último, cuando debe de ser lo que más debe de dar lo mejor de nosotros a la obra de nuestro Dios. Y ahí es donde cuando la palabra de Dios dice que sobre los peligros que se vienen de un compromiso, se disuelve con el paso del tiempo, porque ya empieza nuestra fe, nuestras fuerzas empiezan como a desgastarse porque caemos en la monotonía, y entonces empezamos a nuestro desempeño espiritual, empieza a ir decayendo poco a poco porque caemos en la rutina y ya empezamos a restarle importancia a las cosas de nuestro Dios. Cuando las personas comienzan con un entusiasmo, pues caminar con Dios, pero como te comento, y como les comento amigos, con el paso de los años empezamos a abandonar
esa labor y esa evidencia una falta de compromiso y empezamos a perder nuestro primer amor, que es ese primer contacto con las cosas de nuestro Dios. Por eso Jesús habló de esto en la parábola del sembrador, que ahí no, habla precisamente en Marcos, capítulo número 4, verso 16 y 17, dice lo siguiente: y estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, luego la recibieron o la reciben con gusto, mas no tienen raíz en sí, antes son temporales que en levantándose la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego se escandalizan. Entonces, aquí lo que nos enseña con esta parte de la parábola de las escrituras que nos da el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, muchos empiezan con un gran fervor en su vida espiritual en un principio. Cuando conocemos al Señor, aceptamos su palabra, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y nos decidimos bautizar, empieza ese fervor interno que nos llama a querer trabajar en su obra espiritual, pero cuando empiezan a pasar dificultades, pruebas, situaciones adversas en nuestra vida personal o incluso en la misma vida espiritual, nuestro compromiso empieza a ir disminuyendo y esa falta de raíz profunda en la fe pues que hacen que vayamos abandonando nuestro propósito, nuestro objetivo por el cual hayamos decidido trabajar en la obra de nuestro Dios. Y es esa parte que, por ejemplo, el apóstol Juan también nos advierte sobre esta atracción que el mundo ejerce sobre nosotros como creyentes, y esto puede hacer que nos aleje o nos aparte del amor de Dios. Por eso dice primera de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cuando permitimos que nuestros intereses y deseos terrenales tomen la fuerza que no debe ser, cosas contrarias a las de Dios, pues nuestro compromiso espiritual pues, se va desvaneciendo, se va diluyendo con el paso de quizás ni de los años, puede ser a veces de los meses, porque conocemos casos de hermanos que a poco tiempo de evangelizarse, a poco tiempo de bautizarse, pues parecían ser comprometidos con el Dios, no con uno, ¿no? Sino con Dios, porque al final de cuentas nosotros somos pues vasos de que Dios escogió para trabajo en su obra, y al final de cuentas pues nosotros somos simplemente servidores de Dios, pero al final de cuentas pues cada quien en diferentes situaciones de la vida pues abandona en primera instancia el trabajo en la obra de Dios, y la Biblia enseña que el compromiso con Dios y con los demás pues debe de ser firme, no debe de ser fluctuante, no debe de ser hoy estoy y dentro de 8 días ya no estoy, y no es un Dios, pues, digamos de esta manera, condicional, que nosotros condicionemos las cosas, porque si me va mal, pues ya dejo las cosas de Dios, porque pues es que como que yo hago las cosas, pero como que a Dios no le agrada o no sé qué está pasando, entonces ya dejo las cosas de Dios. Y no, amigos, o sea, si es un compromiso que ya decidimos hacer con nuestro Dios al trabajar en su obra, tenemos que seguir trabajando constantemente en su obra, ser firmes, pero sin embargo muchas de las personas o de los hijos, llamarse hijos de Dios, hacemos promesas y luego no las cumplimos, debilitando así nuestra confianza y la desobediencia hacia nuestro Dios. Fíjate, Cris, nuestro tema y nuestro título es Cuando el compromiso se diluye. Así es. Cuando iniciamos la carrera con nuestro Señor Jesucristo y con nuestro Dios, iniciamos fervientes, iniciamos eh, muy animados, queremos hacer y deshacer y queremos trabajar en una, en dos, en tres, en diferentes actividades que están dentro de la iglesia, inclusive hasta fuera de la O iglesia. hasta nos oponemos a veces de las ideas, incluso hasta del copastor o del pastor. Exacto, entonces eso hace que nuestro inicio, nuestro compromiso esté bien firme, pero llega un momento en nuestra vida o en la vida de como hijos de Dios, como creyentes o como cristianos, como lo quieran ver ustedes,
o como quieran, en qué rubro quieran encajar ustedes, se va desvaneciendo todo, se va desvaneciendo y se va transformando toda esa euforia, todo ese ánimo, todo ese sacrificio que uno hacía, se va desvaneciendo. Y allí es cuando digo yo que existe el cristiano, el creyente y el hijo de Dios light. ¿Y qué es un cristiano, hijo o creyente light? Es una persona que evita los compromisos, que evita los sacrificios, que deja a un lado todo lo que aprendió, todo lo que aprendió, no por lo que le enseñaron, sino porque conforme va pasando, como estudiando la palabra, se lo va enseñando el Señor. Se vuelve ligero, se vuelve light y ya definitivamente toma las cosas a la ligera. Toma el de, pues no creo que pase nada si lo hago, no creo que pase nada si dejo de ir, no creo que pase nada si no estudio, no creo que pase nada y va perdiendo ese compromiso, va perdiendo esa responsabilidad. Y a pesar de asistir a la iglesia, no se ve en la vida de la persona lo que la palabra lo que a la palabra le está transformando. Deciden simplemente esperar las bendiciones de nuestro Dios, pero apartarse del compromiso, del sacrificio y malamente después empiezan a buscar eh, temas motivacionales, temas en los cuales nos dice nada más que Dios tiene una grande bendición para nosotros, que Dios va a hacer lo mejor para nosotros, que ya nos prometió riqueza, nos prometió ser príncipes y sacerdotes, pero no dicen el compromiso que debe de llevar todo eso, el sacrificio y la corrección principalmente de todo lo que implica. Desafortunadamente nada más nos quedamos o se quedan con el hecho de decir, Dios ya me prometió que, que voy a tener eh, X bendición. Y muchos se refieren al capítulo sí, al versículo mal empleado de Eclesiastés, que dice que todo lo que pisáramos, todo lo que pisemos será nuestro. Y desafortunadamente muchos van creyendo esa idea de que todo lo que pisemos, todo lo que veamos, todo lo que toquemos va a ser nuestro. Y eso no quiere decir que no lo vamos a tener. No. Simplemente es de que desafortunadamente no tenemos ese compromiso, no nos sacrificamos, no nos volcamos completamente a la voluntad de nuestro Dios. Por una parte hay hermanos, hay personas que asisten al templo y pareciera que no hay nada en sus frutos. Y por otra parte, los que no asisten y de todas maneras piensan que van a tener la bendición. Entonces, existen esas dos paridades en las cuales eh, el, el, el tema motivacional perdura mucho y hace que creamos y pensemos que el Señor solamente diciéndole lo que necesitamos nos lo va a dar sin algún compromiso y sin algún sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio? Y eso no tendríamos que verlo como sacrificio, simplemente apartarnos del mundo. Lo acabas de decir, Chris. Si el que ama el mundo no conoce a Dios y es aborrecido de nuestro Dios. Pero también el apóstol Pablo nos decía algo muy importante en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 3 y 4 dice, porque vendrá tiempos cuando no sufran la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y volverán a fábulas. Desafortunadamente, no tendría que decirlo yo, pero está pasando, está sucediendo, está pasando en el sentido de que, que nos creemos
lo que a veces nos dicen, o lo que vemos, o lo que escuchamos, y no nos enfocamos a lo que realmente la palabra de nuestro Dios nos dice. El hecho de tener un compromiso verdadero y estable hace que trabajemos constantemente y tengamos ese sacrificio, ese compromiso, esa dedicación. Pero si nosotros nos volvemos eh, cristianos, creyentes o hijos de Dios a medias, vamos a caer en ese rubro donde lo mencionaba el Señor Jesús en su parábola, en los que de todas maneras, aunque les dieron la palabra, pues simplemente dieron la palabra, pero ni frutos, ni, ni, ni hubo absolutamente nada. Simplemente se dijo la palabra y ahí se quedó. No echó raíz, no dio fruto, no germinó, no nada, sino simplemente el compromiso se desvaneció, el compromiso se fue. Sí, y precisamente en esta idea, pues, como comentas, parece que, ay, cuando nos predican la palabra de Dios, parecía todo eh, bonito, ¿no? Exacto. Pero lo que luego no sabemos es que todo tiene un precio, todo en esta vida tiene un precio, incluso las cosas de Dios también tienen un precio, pero la palabra de Dios eh, es como una espada de doble filo que entra y profunda entra y toca lo más profundo de nuestro ser, porque también a veces la palabra de Dios nos redarguye y de las cosas que de la palabra de Dios nos cuentan, nos dicen, a veces a nosotros pues nos duele porque pareciera que pues algo diría uno por ahí, parece que algo me sabe de mi vida, ¿no? Y nos crea esa cuestión en nuestra mente de que no estamos seguros, nos crea eh, pareciera ser que desconfianza o esa inseguridad en nosotros mismos que decíamos, ching, ¿cómo me adivinó esa situación que pasa conmigo? Pero es porque el Espíritu de Dios nos está redarguyendo la conciencia de que lo que Dios nos está pidiendo que hagamos no lo estamos haciendo como debe de ser y necesitamos esa amonestación y precisamente en la idea de cuando nosotros queremos formar filas para trabajar en la obra de nuestro Dios, Dios nos dice que pues tenemos que prometer lo que vamos a cumplir, ¿no? Dice la palabra de Dios en Eclesiastés 5:4, precisamente esta parte. Dice, cuando a Dios hicieres voto, no tardes en pagarlo, porque no se complace en los insensatos, paga lo que prometieres. Entonces, en esa parte de la palabra de Dios, el rey Salomón es claro, es contundente en que, pues, si nosotros vamos a ser personas de palabra, pues tenemos que cumplir lo que vamos a decir, ¿no? Lo que prometamos lo cumplamos y no dejar que nuestro compromiso pues se diluya y con el tiempo pues nosotros seamos desechados de nuestro Dios por no prometer lo que a final de cuentas íbamos a cumplir cuando recibimos la palabra de Dios. Por eso sabemos que Jesús advirtió que pues en los últimos tiempos pues iba a pasar muchas situaciones antes de su venida y a lo mejor eso es lo que muchas veces apaga la fe en cada uno de nosotros. Y hay que trabajar en su obra porque a lo mejor vemos que algún miembro de la iglesia o hermanos del ministerio están teniendo un comportamiento que va en contrario a la voluntad de Dios y eso a veces resfría el espíritu de uno como hijo de Dios y eso hace mella de que ya nuestro desempeño de ser proactivos en la obra de Dios deje de pasar como algo prioritario a segundo plano y eso traiga como consecuencia un decaimiento de nuestra fe pero eso precisamente van a haber situaciones complicadas y el amor de muchos pues empieza a irse resfriando, ¿verdad? En el trabajar en la palabra de nuestro Dios. Por eso Mateo 24:12 es claro en decir esto. Es decir, por haberse multiplicado la maldad, la caída de muchos
se resfriará, en donde pues el amor hacia Dios pues se va enfriando porque nos vamos decepcionando de cosas que vamos viendo a lo largo de nuestra vida como hijos de Dios y, y entonces ya no vamos por lo que en sí vamos, sino ya nos vamos como que metiendo mucho en que los hermanos hacen esto, los hermanos hacen aquello, y yo ya no veo que las cosas de Dios estén haciendo como debe de ser. Entonces estamos buscando eh, lo que los hermanos hacen y no por lo que la palabra de Dios nos dice, que tenemos que mantenernos firmes, sino buscamos cualquier excusa y pretexto por el comportamiento de los hermanos para, 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 para decir de esta manera nosotros, para justificarnos el por qué no queremos trabajar para las cosas de nuestro Dios, cuando realmente no estamos por agradar al hermano o a la hermana, sino estamos para agradar a nuestro Dios. Fíjate, Cris, hay señales en las cuales el compromiso se va diluyendo y se va mermando. A veces nos damos cuenta, a veces no nos damos cuenta y se va transformando esas situaciones. Una de las señales en las cuales nos podemos dar cuenta que el compromiso se va diluyendo es la falta de oración, la falta de lectura de la palabra de nuestro Dios, la falta de asistencia al templo, la falta de compromiso en las actividades de la iglesia. Y no solamente en eso, sino también enfocarnos completamente a agradar al mundo y no agradar a nuestro Dios. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Se escucha fuerte, se escucha agresivo, se escucha cómo lo dice o cómo lo escribió el apóstol Juan, pero es la verdad. Desafortunadamente, si nosotros no tenemos un compromiso con nuestro Dios, el Señor es claro, nos dice, pues ni eres frío, ni eres caliente, no estás ni en una, no estás ni en otra, pero te estás convirtiendo en tibio, no me sirves de nada que seas tibio, no servimos de nada si somos tibios, no le servimos al Señor de nada si somos tibios. ¿Por qué? Porque al volvernos tibios, nuestros frutos no se ven reflejados, no se ven completamente reflejados, no predicamos la palabra, no actuamos no llevamos la palabra en nuestra vida, dejamos de hacer lo que nos conviene para convertirnos en lo que no nos conviene y nos volvemos más amigos del mundo que enemigos del mundo. Simplemente dejamos pasar todas esas situaciones, dejamos pasar todo eso que no nos lleva a buen camino, y lo que hacemos es volver a pecar, volver a cometer el error de donde nos sacó el Señor Jesús, donde nos sacó nuestro Dios. Volvemos a regresar a la misma situación, donde la cual decimos, no pasa nada, no pasa nada si hago, no pasa nada si dejo, no pasa nada. De todas maneras, el día que me presente al templo, le voy a pedir perdón a nuestro Señor y se acabó. Y otra vez vuelve a ser. Y lo que le habíamos dicho, nos volvemos a veces hijos de Dios, creyentes o cristianos, solamente cuando asistimos al templo. Y de ahí en fuera deja de existir ese compromiso y nos volvemos al pecado. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que nosotros estemos cosechando, todo lo que nosotros estemos sembrando, eso es lo que vamos a cosechar. Si nosotros estamos sembrando falta de compromiso, estamos sembrando falta de predicar la palabra, dejarnos llevar por el mundo, eso es lo que vamos a sembrar que vuelva al pecado en nuestra vida, va a volver a regresar nuestra incertidumbre, nuestra falta de amor hacia el prójimo, van a pasar una cierto tipo de cosas que va a hacer que perdamos ese propósito y ese gozo que el Señor Jesús nos lo hizo saber y nos lo hizo saber que lo teníamos cuando le conocimos. Sí, precisamente esas palabras que comentabas, de que como no eres frío
ni caliente, como eres tibio, te vomitaré. Estas palabras las decía a la última época de la iglesia. Así es. Iglesia, si no mal lo recuerdo, la iglesia de Laodiceas, en donde precisamente dice la palabra de Dios en el Apocalipsis, empieza hablando a diferentes iglesias, que es el Espíritu de Dios a las 7 iglesias. Cada una empieza a dar ciertas cualidades, unas aprobadas, otras ciertas características que pues son las tienen que trabajar, pero la última época de la iglesia, que es la de era la de la Odisea, porque es una iglesia ya de las iglesias antiguas, pues tenía muchas cosas que trabajar y ya se decía, pues te mando que compres oro afinado porque pues no te traigo, no tienes buenas cosas delante de mí y para que te prepares porque pues te voy a traer a cuentas porque no te veo yo aprobada. Entonces, en ese tipo de situaciones, pues muchas veces necesitamos que alguien nos haga ver las faltas que estamos teniendo para poder hacer un análisis, o a veces ni lo hacemos, pero lo idóneo sería o lo apropiado, pues que viéramos o hiciéramos una introspectiva entre nosotros mismos, veamos qué es lo que nos está pasando, qué es en lo que estamos fallando, porque a lo mejor si alguien nos está diciendo que ya nuestro desempeño en las cosas de Dios ha sido bajo, pues es porque de verdad hay algo que nos debería de ayudar para seguir trabajando. Primeramente, si el problema es con nuestro crecimiento espiritual o es porque ya algo de la congregación ya no nos está gustando y eso nos hace fluctuar, ¿no? Y a pesar de eso, pues tenemos nosotros, por ejemplo, aquí en Segunda de Crónicas 7:14 nos dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es llamado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, el arrepentimiento es algo importante, de que si hemos reconocido alguna falla, si somos unas personas conscientes y si alguien nos está diciendo hacer ver las cosas, nuestro error, y lo aceptamos, pues estamos todavía a un buen tiempo para poder cambiar, pero tiene que haber un arrepentimiento sincero en nosotros a través de la oración y la búsqueda de Dios, pues son esenciales para recuperar el compromiso perdido. Yo por mi parte, pues me gustaría a mí ir cerrando en que precisamente pues el compromiso se puede restablecer cuando nosotros aceptamos nuestras faltas, nuestra área de oportunidad a la que tenemos que trabajar y lo hacemos, pero a fin de cuentas la Biblia nos advierte contra la inconstancia de la fe y que el amor pues por el mundo y la falta del cumplimiento de las promesas pues hace que estemos más lejos de Dios. Y si tenemos un arrepentimiento con un corazón sincero, los mantenemos firmes en las cosas de nuestro Dios. No estamos como las olas de la mar, de yendo de un lado para otro, los mantenemos firmes en la tormenta y le pedimos a Dios que nos dé fuerzas en la oración, en la lectura de la palabra de Dios, en el ayuno. Vamos a poder vencer las dificultades de la vida y vamos a tener una vida plena delante de Dios, obedeciendo su voluntad. Es con lo que a mí me gustaría a mí ir cerrando. Fíjate, Cris, eh, para volver a regresar a ese compromiso genuino que empezamos en el camino de nuestro Dios, tenemos que aceptar primeramente que nos equivocamos, tener un arrepentimiento y volver otra vez a entregarnos totalmente. ¿Por qué? Porque solamente así podemos recuperar ese compromiso genuino que teníamos en un principio, que iniciamos en el camino de nuestro Dios. Decía el Señor Jesús que en, en Mateo capítulo 7 versículo 21, referente a lo que les había comentado de cuando nos convertimos en esas personas que tenemos, que dejamos de hacer
y dejamos de convertirnos, pero queremos seguir recibiendo las bendiciones de nuestro Dios. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tenemos que volver otra vez a acercarnos a nuestro Dios. Tenemos que volvernos a encaminar nuevamente a nuestro Dios. Y así también dice Santiago capítulo 4, versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Nuestro compromiso con nuestro Dios es volver a retomar otra vez ese camino que dejamos. Si empezamos a perderlo o si nos dimos cuenta que perdimos ese camino, volvamos otra vez a recuperarlo, porque nuestro Dios no quiere que tengamos ese compromiso diluido. Al contrario, tenemos que volvernos en ese Hijo de Dios que tiene la fuerza, que tiene la entrega de predicar su palabra, de hacer la voluntad de nuestro Dios. Y olvidemos a esa persona en la cual nos comprometimos, en la cual no quiere un compromiso, en la cual no quiere un arrepentimiento y en la cual prefiere mejor las cosas del mundo. Tenemos que volcarnos a lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios. Pues, Cris, podemos terminar este episodio, podemos terminar con este episodio pues, con ánimo, con un compromiso y sobre todo con una entrega que tenemos que hacerla constantemente Y reflexionar. y reflexionarlas. Y tengo una última pregunta que me gustaría hacer. ¿Nuestro compromiso o tu compromiso con Dios está firme o se diluyó? Esa respuesta la tiene cada uno de ustedes. No olviden suscribirse, no olviden darle like, compartir y activar la campanita. Mientras tanto, nos escuchamos y nos vemos la siguiente semana. Que Dios les bendiga.